Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 9, el cual consiste en el análisis de los sustantivos, los pronombres. Vamos a hablar acerca de sus clases, de su morfología y sobre todo de sus funciones. Finalmente vamos a tocar también el tema de la frase que constituye el conjunto de palabras formados por núcleos particulares, que son el sustantivo y el pronombre. En ese sentido, nuestro tema es la frase nominal. Bien, pasemos ahora a revisar nuestro marco teórico. Bien, queridos alumnos, ahora veamos los ejercicios propuestos para esta semana. Pregunta número 1. La frase nominal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un nombre o un pronombre y puede presentar modificadores directos e indirectos en su estructura. Según ello, en el enunciado, la plataforma Ameri, uno de los mayores bancos de hielo de la Antártida, produjo un iceberg más grande en más de 50 años. El núcleo de la frase nominal subrayada es: no olvidemos que las frases nominales siempre están constituidas por palabras importantes. A estos le decimos los núcleos. ¿Cuáles suelen ser los núcleos? Los sustantivos, ¿verdad? Y los pronombres. O en todo caso, alguna palabra que sea equivalente o sí sustituible por una de ellas. En la frase que ya vemos subrayada, notamos que el nombre más relevante viene a ser la palabra plataforma, porque es sustantivo. Y Ameri viene a ser el nombre propio de esa plataforma. Por lo tanto, Ameri sería como un modificador indirecto, ¿verdad? Bien, la clave correcta es la alternativa B. Pregunta número 2. El pronombre cumple la función de núcleo de la frase nominal y es de varias clases. Así tenemos que el pronombre puede ser personal, posesivo, demostrativo, interrogativo, exclamativo, relativo e indefinido. Según esta afirmación, correlacione la columna de los pronombres y sus clases. Luego marque la alternativa correcta. Bien, en la primera oración, llevaré esto para Miguel, notamos que el pronombre que reemplaza un sustantivo es esto, ¿verdad? Llevaré esto. Esto es un pronombre demostrativo, porque estás marcando referencia a la ubicación del nombre. Por lo tanto, lo vamos a vincular con la letra D. 2. Compré polos para ella. Ella constituye un pronombre, reemplaza un sustantivo, una persona. Por eso le decimos pronombre personal. Comí el pan que compré. Muy bien, aquí tenemos un pronombre, ¿verdad? El pronombre que es un pronombre y nos damos rápidamente cuenta de eso porque está acompañando a un sustantivo que lo precede, que es la palabra pan. Los pronombres que están al lado de estos sustantivos se les llama relativos. Entonces, 3 lo vinculamos con A. 4. Muchos fueron al teatro. Muchos es un sustantivo que denota cantidad, pero es una cantidad indefinida porque no precisamos exactamente cuántos son. Así que la 4 la unimos con B. Por lo tanto, nuestra clave correcta está en la alternativa B. Pregunta número 3. En el español, los pronombres personales son de dos clases, tónicos y átonos. En el siguiente enunciado, elija la opción que presenta pronombres tónicos y átonos respectivamente. Bien, recuerda que los pronombres tónicos son aquellos, como tienen acento justamente, pueden aparecer de manera independiente en la oración. En cambio, los pronombres átonos, como no tienen acento propio, siempre están junto a un verbo. Pueden ser estos proclíticos o enclíticos. Leamos el enunciado. Dice, al tratar bien a tu perro implica tiempo, paciencia y amor. Primero debes satisfacer su necesidad de alimento. Después, concentrarte. Aquí vemos un pronombre, concentrarte.
en enseñarle, ¿verdad?, a hacer sus necesidades en el lugar correcto, así como enseñarle a cumplir órdenes. Finalmente, tú debes pasar tiempo con él. Si tratas a tu perro como si fuera parte de tu familia, él o ella te llenará de afecto y lealtad. Bien, como podemos notar en este párrafo, los pronombres tónicos, los que tienen acento propio, son las palabras tú, ¿verdad? Tiene acento propio. Él tiene acento propio, y no quiero decir con esto tilde, ¿verdad? La palabra él también, y la palabra ella, ¿no? Entonces nos va quedando claro que es tú, él y ella. Claro, yo sé que el pronombre él se ha repetido en este caso 2 veces. Ahora, también hemos notado los pronombres átonos que están junto con los verbos, que son la palabra te, ¿verdad? Lee, nuevamente lee, y finalmente ella. O sea, hemos visto te 2 veces y hemos visto lee también 2 veces. Bueno, pero como aquí no nos están pidiendo números, solamente que mencionemos cuáles son esas palabras, nosotros aquí tenemos nuestra clave, tendríamos que considerar tú, él, ella, te y le. O sea, nuestra clave es la alternativa D. Además, como podemos notar, hemos enfatizado primero los pronombres tónicos, como dice la pregunta, y luego hemos destacado los pronombres átonos, manteniendo el orden, porque en la pregunta decía respectivamente. La clave correcta es la letra D. Pregunta número 4. La estructura de la frase nominal cuenta obligatoriamente con un núcleo nominal y opcionalmente con modificadores directos. Teniendo en cuenta ello, en el enunciado, la comida peruana ha logrado conquistar los más exquisitos paladares. Por ello, en diferentes partes del mundo, el Perú ya es conocido como destino gastronómico favorito. El número de frases nominales asciende a. En este caso, como acabamos de leer, para poder apoyarnos en el reconocimiento de la cantidad de frases nominales, tenemos que notar primero la oración, ¿verdad? En esta oración nosotros ubicamos el verbo, el cual constituye una palabra que nos va a guiar, y notamos que en primer lugar aparece la frase nominal, la comida peruana. Esa es una frase nominal, ¿correcto? Los verbos que acá vemos son ha logrado conquistar. Eso no es una frase nominal, ¿verdad? La siguiente frase sería los más exquisitos paladares. Esta frase nominal está situada, como ves, después de los verbos. Y además está asociada también a una función. En el siguiente caso dice, en diferentes partes del mundo, aquí tenemos una preposición, y en algunos casos pasa eso. También notamos la frase nominal diferentes partes del mundo. Y luego tenemos el Perú. ¿Cómo me di cuenta que es otra frase nominal? Porque en este caso me estoy guiando del verbo es conocido. Y luego vemos la frase nominal destino gastronómico favorito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos determinando las frases? A través de la ayuda de los verbos. Aquí, en el primer caso, hemos visto una secuencia de verbos. Aquí tenemos la frase nominal, está cumpliendo una función, la de sujeto. Y aquí, conquistar los más exquisitos paladares, es otra frase nominal y está funcionando como el complemento del verbo conquistar.
En diferentes partes del mundo, como hemos visto, es una frase nominal, pero esta viene encabezada con una preposición. Pero sabemos que esa frase nominal también está asociada a la función de complemento circunstancial. El Perú es otra frase nominal también porque está asociada al verbo. Es conocido. Y aquí está cumpliendo la función de sujeto. Y destino gastronómico favorito, lo estamos contando como otra frase, pese a que comienza con un nexo, igual como la preposición Sin embargo, contamos una frase porque cumple la función de complemento circunstancial. Es decir, hemos reconocido 5 frases nominales. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 5. En los enunciados, identifique las frases nominales que cumplen función de vocativo. Esta función nos están pidiendo. Y seleccione la alternativa correcta. Recordemos que los vocativos suelen siempre estar acompañados del uso de una coma vocativa, de una coma que va a separar al interlocutor de la comunicación, el receptor de la comunicación y la oración propiamente dicha. Bien, en todas las oraciones notamos comas, pero hay que notar dónde hay receptores. Bobby, mi perro guía, es blanco. Mi perro guía viene a ser una frase que está cumpliendo la función de aposición, así que allí no tenemos nada. La novela es conocida, Analí. Muy bien, le estamos hablando a Analí. Aquí tenemos un vocativo. Esa, la broma, fue crudelísima. Esa, la broma. Aquí tenemos una frase también nominal, pero está en función de una aposición. La avenida, señora, está cerca. Señora es un receptor de la comunicación, por lo tanto también es vocativo. Entonces solo en la 2 y 4. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 6. Los enunciados son palabras que nombran elementos de la realidad según la naturaleza de aquello que nombran. Pueden ser individuales o colectivos. Esta última clase se subdivide en colectivos primitivos y derivados. Lea el siguiente texto. En la presentación estelar de los integrantes del coro del municipio, los anfitriones ofrecieron bocaditos al alumnado. Y elija la opción que presenta sustantivo colectivo, derivado y primitivo respectivamente. Bien, como vemos en esta oración tenemos varios sustantivos, los vamos a resaltar. Los sustantivos son presentación, integrantes, el coro, el municipio, los anfitriones, bocaditos y alumnado, ¿verdad? Bien, de estos sustantivos, ¿cuáles son los sustantivos colectivos derivados? Muy bien, los sustantivos colectivos son aquellos que van a señalar un conjunto o una agrupación de algo. Como vemos en la oración que acabamos de leer, los colectivos son las palabras coro, porque denota conjunto de voces, y también la palabra alumnado, que significa conjunto de estudiantes o de alumnos, ¿verdad? O sea, la raíz es una raíz que denota conjunto. Ahora, el sustantivo propiamente derivado lo encontramos en la palabra alumnado, ¿no es cierto? Porque aquí estamos notando el sustantivo que presenta el morfema derivativo at. Ahora, notamos también que la palabra coro es un sustantivo, pero este sustantivo colectivo no proviene de otra palabra. Por lo tanto, nuestra clave correcta es la letra D. Pregunta número 7. Correlacione el enunciado con las funciones que cumplen las frases nominales y elija la alternativa correcta.
Muy bien, en esta pregunta, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a reconocer funciones, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuáles son las funciones que puede cumplir una frase nominal? Veamos. En la número 1 dice, la tarde será la ocasión. Muy bien, aquí notamos que en esta oración tenemos la primera frase nominal en función de sujeto, ¿verdad? Y como el verbo es ser, la siguiente frase es atributo, complemento atributo. Por lo tanto, la 1 la relacionamos con la letra D. 2. María invita a Ricardo. Muy bien, en esa oración María invita a Ricardo. María tiene una coma, entonces quiere decir que eso es vocativo. Ahora, ¿a quién invita? A Ricardo, ¿verdad? Ricardo es el objeto directo. Por lo tanto, 2 la vamos a vincular con la letra A. 3. Los exhorto, hijos míos. Bien, aquí vemos que hijos míos viene a ser un vocativo porque tiene una coma que la antecede, ¿verdad? Ahora, cuando se dice los exhorto, yo los exhorto, los funciona como objeto directo de un verbo transitivo. Por lo tanto, la 3 se vincula con la letra B. Primero el OD y luego el vocativo. 4. Nos enseña el abuelo. Muy bien, aquí tenemos el verbo enseñar. El abuelo es una frase nominal que cumple la función de sujeto. ¿Y a quién enseña? A nosotros. Este pronombre cumple la función de OD. Entonces 4 se vincula con C. Nuestra alternativa correcta está en la letra C. Pregunta número 8. Los sustantivos comunes se clasifican en concretos y abstractos. Esta última clase denota una realidad no material, por ende no es perceptible por los sentidos, ¿verdad? De acuerdo a ello, lea el siguiente párrafo e indique qué alternativa presenta sustantivos concretos y abstractos respectivamente. Los artrópodos, primero vamos a comenzar, jóvenes, haciendo un reconocimiento de los sustantivos. Artrópodos, animales, planeta, arañas, insectos, especie, estación, año, artrópodos. Bueno, aunque artrópodos ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Bien, sistemas, termitas y abejas. Muy bien. Ahora, la pregunta nos ha pedido que reconozcamos los concretos y luego tenemos que hallar en ese orden a los abstractos. Bien, como estamos viendo que las alternativas nos ofrecen pares, es muy probable que los concretos sean 2 y los abstractos sean 2. Bien, entonces en la letra A dice artrópodos, especies, sí son abstractos. En la letra A dice artrópodos, especie. Y aquí notamos efectivamente que ambos son concretos, pero abejas también es concreto. Entonces la letra A no puede ser nuestra clave. La letra B dice planeta, artrópodos, muy bien, son sustantivos concretos, pero en el otro grupo tenemos el otro par, insectos. Insectos también es concreto, ¿verdad? Entonces no está dentro del par de los abstractos, entonces por lo tanto lo descartamos. En la letra C tenemos arañas, abejas, que son concretos, especie, estación. Muy bien, ambos vendrían a ser abstractos. Por lo tanto, esta sería nuestra opción. Y la letra D dice termitas, arañas, sí, son concretos, pero abejas también es concreto. Entonces, por eso está descartada la letra D. La clave es la alternativa C. Pregunta número 9. Los nombres se clasifican en propios y comunes. Considerando esta clasificación, indica la alternativa que presenta sustantivos propios y comunes respectivamente. Bien, entonces nos están pidiendo
Los propios, nosotros sabemos que los propios se distinguen mucho por el uso de las mayúsculas, ¿verdad? Y luego vamos a buscar a los sustantivos comunes. Muy bien. Si me piden comunes, vamos a anotar las letras minúsculas, ¿verdad? Muy bien. Comencemos entonces a ver el enunciado. En su afán de agraciarse con los Estados Unidos, vamos a subrayar los sustantivos. ¿Qué les parece? Afán, los Estados Unidos, el gobierno de Francisco García Calderón firmó un protocolo mediante el cual el Perú cedía a Chile un depósito de carbón en Chimbote. El documento se suscribió en septiembre, pero Chile en noviembre desconoció el régimen de García Calderón. Bien, entonces como estamos buscando sustantivos propios, va a depender mucho de la cantidad, ¿no? Si estoy buscando propios, la pregunta está en plural, debe ser que busco que la alternativa se ajuste un poco a esta pregunta. Entonces deben de haber por lo menos 2, ¿verdad? Y si me están pidiendo sustantivos propios, debe ser porque son varios, o sea, pueden ser 2. Y si me están pidiendo comunes, deben ser también varios, ¿verdad? Pueden ser también 2. En la letra A tenemos García Calderón, que es 1, es solamente un sustantivo propio, nada más. El resto son comunes, porque están con minúscula, no es mi clave. En la B tenemos Perú, Estados Unidos, son sustantivos propios. Protocolo y carbón están con minúscula, entonces son comunes. Esta es posiblemente la respuesta. Régimen en el texto, bueno, si nos remitimos al texto, régimen estaba con letra minúscula, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Claro, aquí nada más apareció con mayúscula por la presentación de la pregunta. Entonces yo sé que es minúscula, es común. Chile es el único nombre propio, entonces tampoco puede ser nuestra clave. Perú, nombre propio, acá tenemos gobierno, que es común, luego un propio y un común. Entonces aquí está mezclada las opciones, ¿no? La respuesta más pertinente es la letra B. Pregunta 10. Lee el siguiente párrafo y marque la alternativa que identifique qué clase de pronombres presenta él. Todavía existe la creencia normalizada de que las mujeres pertenecemos a nuestros cónyuges, hermanos o padres, porque ellos saben qué es lo mejor para nosotras. Afortunadamente, las nuevas generaciones son conscientes de que esto es un lastre del pensamiento de una sociedad machista. Sin embargo, aún hay mujeres adultas y jóvenes que sufren las consecuencias de la violencia de género. Muy bien, entonces, como a mí me están pidiendo la clase de pronombres, vamos a identificar primero a los pronombres, ¿correcto? Muy bien, entonces repasemos nuevamente nuestro texto. A ver, todavía existe la creencia normalizada de que las mujeres pertenecemos a nuestros cónyuges. Aquí nuestros cónyuges, te das cuenta que es un determinante, porque la palabra nuestros está acompañando el sustantivo. Muy bien, porque ellos, aquí tenemos nuestro primer pronombre. Ellos saben que, ahí está la tilde, es un interrogativo, es lo mejor para nosotras, pronombre personal. Afortunadamente las generaciones son conscientes de que esto es un pronombre, es un lastre del pensamiento de una sociedad machista. Sin embargo, hay mujeres adultas y jóvenes que sufren las consecuencias de la violencia de género. Bien, en este caso vemos una frase nominal, mujeres adultas y jóvenes que sufren. Aquí tenemos un relativo. Como vemos entonces, el pronombre ellos es un pronombre personal, tónico, que es un pronombre interrogativo, nosotras también es un pronombre personal,
y también es tónico. Luego tenemos esto, que es un pronombre demostrativo, y que es un pronombre relativo. Entonces hay, como notamos, dos pronombres, ¿no?, tónicos, que son estas palabras, ellos y nosotras. Pero en la alternativa A solo nos mencionan un pronombre personal tónico. No es la clave, ¿verdad? En la letra B nos hablan de posesivos y no hemos notado posesivos. En la C se mencionan los tónicos, el interrogativo que con tilde, el demostrativo esto y el relativo que. Esta parece ser nuestra respuesta. Y la letra D también presenta nuevamente el nombre de posesivos y esa clasificación no está incluida en el texto. Entonces, la clave correcta sería la letra C. Pregunta número 11. Los pronombres personales son de dos clases, tónicos y átonos. Los átonos son proclíticos cuando se pueden anteponer al verbo. Por ejemplo, le di un regalo. Y son enclíticos cuando aparecen pospuestos y unidos al verbo. Por ejemplo, dime la noticia, ¿no? Aquí estamos viendo el pronombre me. En cambio, los tónicos no pueden ser enclíticos. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que se presenta pronombres personales átonos. Bien, entonces la pregunta está orientada a los átonos, nada más. En la número 1, ayer ella trajo el documento para ti. Lo único que notamos en esta oración es un pronombre tónico. Y ti también es un pronombre tónico, así que no hay. En la 2, ellos me entregaron estos folders. Ellos me entregaron, ese es un átono. 3, usted ha sido amable con nosotros. Usted y nosotros son pronombres, pero son tónicos porque tienen acento propio y no dependen de un verbo. En la número 2 sí habíamos notado el verbo que es entregaron. Señor, por favor, denos un consejo. Denos. El pronombre nos es un pronombre proclítico. Entonces, nuestra clave sería 2 y 4, la letra C. Pregunta número 12. Señala el enunciado en el que se registra correcto empleo del pronombre personal. A don Isaac y a Luis, salúdales José. Bien, aquí en esta oración estamos notando el pronombre les que está siendo mal empleado. ¿Por qué? Porque las personas quien va a saludar José es don Isaac y Luis, o sea, son los objetos saludados. Por lo tanto, debió ser salúdalos. En la letra B dice a ella entréguenle sus documentos. Entréguenle. Ustedes entreguen sus documentos a ella. Efectivamente, le está en función de oí, por lo tanto es correcto. René, ahora apóyales a tus sobrinos. ¿A quién va a apoyar? A los sobrinos. Entonces, esa palabra debió ser sustituida por los. Siempre lo pide en su oración a Dios. Siempre le pide en su oración a Dios. Por lo tanto, la clave correcta está en la alternativa B. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden siempre de darle un like a su profesora Magali y también de hacer sus consultas y practicar mucho este tema, porque suele venir bastante en los exámenes y constituye uno de los temas importantes para poder analizar más adelante lo que es la oración y las funciones. Bien, estudien mucho, nos vemos la próxima. Hasta pronto.